Bendecidos, el cafecito de las 3 es un gozo, un privilegio poder compartir con cada uno de ustedes la poderosa palabra del Señor. Ayer estuvimos compartiendo sobre Pedro, sobre la roca, ¿verdad? La revelación que él recibió del Padre Celestial, que Jesús es el Cristo, el enviado, el ungido, el Hijo del Dios viviente, y sabemos que el Padre envió a Jesús para deshacer las obras de maldad, para deshacer ¿verdad? El plan del maligno en cada una de nuestras vidas. Dice la palabra en el Salmo 107, verso 20, que Él envió su palabra, el Padre envió al Verbo, envió la palabra, envió a Jesús para sanarnos y librarnos de toda ruina. Y eso es algo que debemos tener bien presente en nuestras vidas. El Padre Celestial envió a su Hijo, envió la palabra, envió a Jesús para sanarme, sanarte y librarte de toda ruina. Aleluya. La voluntad de Dios es salud divina y la voluntad de Dios es que tú estés completo, es paz, shalom, en el nombre poderoso de Jesús. Esa es la voluntad del Padre para con cada uno de nosotros. Nuestro Padre es bueno, y la semana pasada estuvimos compartiendo en el cafecito de las 3 que Dios es bueno. Dios es bueno. Todo lo bueno proviene de nuestro Padre que está en los cielos. Y le damos gloria a Dios. Aleluya. Y una de las cosas que nos dice el Señor es que permanezcamos en Él y sus palabras permanezcan en nosotros. Permanecer en Él y sus palabras habitando, permaneciendo en nosotros, en nosotros. Y vamos a pedir y Él nos va a dar, ¿sí? Porque vamos a pedir de acuerdo a su voluntad. Ahora, ayer, en el cafecito de ayer, y si usted se suscribe al canal y baja al canal, vas a ver todos los cafecitos en orden, ¿verdad? Por fecha. Y por eso también le tengo aquí el calendario para que usted pueda ver, ¿verdad? El día que estamos compartiendo. Hablamos de Pedro y cómo Pedro, Jesús le dijo: carne ni sangre te ha revelado esto, sino mi Padre que está en los cielos. Sabemos que él escuchó, él recibió del Padre esta revelación de que Jesús es el Hijo de Dios y que es el Cristo, el enviado, ¿verdad? El Cristo que es el ungido. Y sabemos que nos dice Isaías 10:27 que la unción pudre todo yugo y remueve toda carga. Sabemos que envió a Jesús, Jesús el enviado, el Cristo, para sanarnos y librarnos de toda ruina. Vemos que Él es el Cristo, el ungido, que pudre todo yugo y remueve toda carga. Aleluya. Gloria a Dios por esta verdad. En el nombre de Jesús le damos gracias al Padre Celestial. Ahora, Pedro escucha o recibe, ¿verdad?, esta revelación de que Jesús es el Cristo, que es el enviado, que es el Hijo de Dios. Pero luego vemos que cuando Jesús comienza a hablar de que va a morir, que va a pagar el precio, vemos que Pedro le dice: Señor, ten compasión de ti mismo. El mismo Pedro que escuchó al Padre, luego vemos que se cede a otra voz. Y constantemente nosotros estamos escuchando, ¿verdad?, al Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Si lo has recibido como Señor y Salvador, Él está dentro de ti, el consejero está dentro de ti y Él te habla, Él te guía en el nombre de Jesús. Pero también sabemos que está la voz del maligno que está ahí para confundirte, para alejarte. Vemos, y aquí está la escritura, Santiago capítulo 3 nos dice que la sabiduría de este mundo, nos habla de dos sabidurías. Nos habla de la sabiduría de lo alto y la sabiduría terrenal. Nos dice que la sabiduría terrenal es animal, animal y diabólica. Y vemos que lo que produce es confusión, contiendas, totalmente mala. Entonces está la sabiduría de lo alto,
que es pacífica, amable, de buenos frutos, y lo puedes leer en Santiago capítulo 3. So vemos que está la voz de Dios y está entonces la voz del maligno, el plan del maligno. Está la voluntad del Padre Celestial y está el plan, en inglés, deceptive, ¿verdad? Engañador del maligno. Entonces tenemos que tener el discernimiento para saber cuándo es Dios y cuándo no es Dios. Y puede que usted diga, ¿y cómo es eso? Bueno, primero que nada, Señor, ora al Padre, Señor, esto es tuyo, Padre amado, unge mis oídos para oírte. Pero te voy a decir una clave más. Si no se alinea con lo que escrito está, pues ahí tú sabes, esto no es de Dios. Fíjate, un ejemplo, y esto vino a mi corazón antes de entrar al cafecito de hoy. Eva, vemos que Dios cuando en Génesis capítulo 1, verso 26, dice que creó, dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, para que señoree sobre todas las aves, los animales, toda bestia. Vamos a leerlo. Quiero leerlo porque no quiero decirlo mal. Vamos a Génesis capítulo 1 y aquí vamos a ver esto, porque es importante permanecer en el Señor y sus palabras en nosotros. Porque en el principio vemos el resultado de no permanecer en lo que Dios nos dice. Y eso es lo que realmente quiero hablar hoy. Que Él nos dice, oíd. O sea, estamos llamados a oír. El que tiene oídos para oír, oiga. Entonces vamos a oírlo a Él, ¿a quién? A Jesús. Y aquí está la palabra. Aquí está su voz en la palabra. Ahora, Génesis capítulo 1, verso 26 dice, entonces dijo Dios, hagamos. Aquí está hablando el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. O aquí está hablando el Padre, la palabra, Jesús, el Verbo y el Espíritu Santo. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y señoree sobre los peces del mar, las aves de los cielos, y en las bestias en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Sabemos que Dios es espíritu. San Juan 4 nos dice que Dios es espíritu, nos creó, somos espíritu. Tenemos un alma, vivimos en un cuerpo. Somos espíritu, Dios nos creó a su imagen conforme a su semejanza y Dios es espíritu. Tenemos un alma y en el alma sabemos que el alma se compone de nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestra voluntad. Y la casa del alma es el cerebro. Somos espíritu, tenemos un alma, vivimos en un cuerpo. Y aquí nos dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Aquí vemos que Dios los bendijo, los creó a su imagen conforme a su semejanza, los bendijo, creó varón y hembra. Ahora Génesis capítulo 2, verso 7, aquí es donde vemos que Él forma este cuerpo o este traje terrenal. Yo no soy este cuerpo. Este es mi traje terrenal. Esto vuelve al polvo, pero mi espíritu, soy espíritu, y mi alma son eternos, ¿verdad? Soy un ser eterno. Ahora, nos dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 23. Tengo que buscarlo en el nombre de Jesús. Deme un momentito. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, nos dice claramente que somos un ser. Ajá, aquí está. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 verso 23. Y el mismo Dios de paz,
os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Hay muchas personas que son cuerpo o piensan que, ¿verdad? Cuerpo, alma, espíritu, otros alma, cuerpo, espíritu, otros alma, espíritu y cuerpo, pero el orden correcto es: somos espíritu porque Dios nos creó a su imagen conforme a su semejanza, tenemos un alma y vivimos en un cuerpo. Y aquí te lo dice en Primera de Tesalonicenses capítulo 5 verso 23: todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Somos espíritu, tenemos un alma y vivimos en un cuerpo. Ahora, aquí vemos Génesis 1:26, Génesis ahora capítulo 2, verso 7. Dice: entonces Jehová Dios formó al hombre. ¿Qué hizo? Está formando este traje terrenal. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Somos espíritu, tenemos un alma, y aquí vemos que él está formando el traje terrenal. Formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Sabemos que deposita el espíritu, ¿verdad?, en ese cuerpo. Y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Y vemos que luego cuando él dice, no es bueno que el hombre esté solo, ya él creó a la mujer porque los creó en Génesis capítulo 1 verso 26. Pero vemos que cuando él forma el cuerpo de Adán, Adán comienza a nombrar los animales y entonces dice, no es bueno que el hombre esté solo, y de una costilla saca una célula de este cuerpo, ¿verdad? Y forma el cuerpo de Eva. Y mira lo que dice Génesis capítulo 2 verso 21. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó de una de sus costillas y cerró la carne en su lugar, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre. Vemos que lo que sacó fue, ¿verdad?, dice costilla, una célula, o ¿verdad?, de la carne, pero formó el traje terrenal. Pero el espíritu, somos espíritu, varón y hembra nos creó, somos espíritu, creados. Por eso nos dice en Gálatas que somos, ya no hay varón ni hembra, somos uno en Cristo Jesús. Hay personas que se enfocan en hombre, mujer, que si esto y lo otro, y todo lo que ahora está pasando con lo de género y todo esto. Somos espíritu, tenemos un alma, vivimos en un cuerpo. Y la plomería te dice lo que realmente tú eres, si eres varón, varón, y si eres hembra, hembra. Ya, en el nombre de Jesús. Verso 23 nos dice, dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos. Está hablando del traje terrenal. Carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada, que el cuerpo, el traje. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Aquí vemos algo bien poderoso. En ningún momento Adán dice, esta es espíritu de mi espíritu, porque sabemos que nuestra fuente, nuestro creador es Dios, nuestro Padre, Dios. Y él lo que dice, esta es carne de mi carne, hueso de mi hueso. Dios formó de la tierra el traje terrenal y luego le cae el sueño, y de su cuerpo forma a la mujer, y entonces él dice, esta ahora es carne de mi carne, hueso de mis huesos. Vemos que la tomó del lado, no de los pies ni de la cabeza, sino del costado, del lado. Pero en realidad vemos en Génesis 1 que somos espíritu creados por Dios, para Él, para el Señor. Ahora dije todo eso, porque entonces vemos que Dios le da instrucción a Adán y le dice a Adán, de todo árbol puedes comer, pero del árbol de la ciencia o del conocimiento del bien y el mal no comerás,
porque el día que comieres de él ciertamente morirás. Sabemos que Dios le da instrucción, pero vemos que luego nos dice que había, ¿verdad? Nos habla de la serpiente que es astuta. Y entonces vemos que Eva es seducida, es engañada, porque comienza a escuchar lo que no tiene que escuchar. El diablo le dice, ¿con qué Dios te dijo? ¿Con qué Dios te dijo? Ella dice, bueno, si toco, Dios en ningún momento habló de tocar, si toco, y imagínate que le dice, pues toca, fíjate, no te pasó nada. Oye, no pasó nada, es verdad. Ah, pues será que Dios, con que Dios dijo eso. So, escucha lo que no tenía que escuchar. Dice que ella come, le da a comer a Adán, so él estaba cerca también. Ambos comen y vemos que murieron espiritualmente. No murieron físicamente, murieron espiritualmente. ¿Por qué? Porque oyeron o ignoraron, esto es lo que quiero decir, ignoraron la instrucción de Dios. Cuando Dios nos dice, ciertamente morirás, cuando Dios nos dice, no hagas yugo desigual, y Dios nos da instrucciones, es por nuestro bien, y puede que usted diga, fíjate, tomé, o mira, hice tal cosa y no me pasó nada, o mira, hablé mal y no me pasó nada, o murmuré y no me pasó nada, o maldije y no me pasó nada. No, no seas engañado. Ellos comieron, pero vemos algo. Dios dijo, ciertamente morirás. Ellos murieron espiritualmente, estaban desnudos, pero vemos que tuvieron miedo. Se escondieron. Dice que Dios bajó en el fresco de la tarde. Era algo que él acostumbraba a hacer, bajar en el fresco de la tarde y tener comunión con ellos. Y vemos que ellos se escondieron. Y cuando Dios los llama, y entonces, ¿dónde estás? Tuve miedo y me escondí. ¿Quién te enseñó? O sea, ¿a quién tú estás escuchando? ¿Quién te enseñó? Y vemos que él comienza, Adán empieza, bueno, la mujer que tú me diste. Y entonces la mujer dice, bueno, la serpiente me engañó y la serpiente no tenía a quién acusar ahora. Pero vemos entonces la maldición. La maldición entonces entra por la desobediencia y vemos que la desobediencia por el escuchar, o quiero decir esto, por ignorar la instrucción de Dios, el ignorar la instrucción de Dios. Prestaron atención a una mentira, Eva fue seducida, pero vemos que Adán comió, Adán sabía, él comió. Entonces entra la muerte espiritual, la maldición. Pero vemos ahí en Génesis capítulo 3 que Dios dice algo bien poderoso. Le dice a la serpiente de la mujer, primero que nada, hay enemistad entre tú, serpiente, y la mujer. Y de la mujer van a ser uno que te va a aplastar la cabeza. Tú le vas a herir, sí, tú le vas a herir, pero te va a aplastar la cabeza. Y sabemos que ahí él estaba ya profetizando que de la mujer, y podemos ver de María, bienaventurada, vemos que nace o es el instrumento que Dios usa para traer o para formar el cuerpo de Jesús, porque vemos que el Espíritu creado, el segundo Adán Jesús, el enviado, el Cristo, formado en el vientre de María, y vemos que el enviado, cuando comienza a decir que va a morir, porque él lo dijo, yo voy a morir, yo voy a padecer por 3 días, pero voy a resucitar, y él está compartiendo. Vemos que cuando María recibe o escucha, ¿verdad? El ángel se le aparece y le dice, bienaventurada, eres favorecida, y él le dice todo. Ella hace una pregunta, ¿y cómo será esto? No conozco varón, no estoy casada. Y él le dice, el santo ser que vas a tener es hijo de Dios. Y entonces ella dice algo bien poderoso. Hágase conmigo conforme a tu palabra, o hágase conmigo conforme a su voluntad. Lucas capítulo 1. Vemos que ella oyó y ella, hágase conmigo. O sea, ella lo recibió y vemos, ¿verdad? Que cuando Dios le dice a la serpiente, van a ser uno de una mujer, tú le vas a herir, pero él te va a aplastar la cabeza.
Y vemos que así mismo está, escrito está, y así mismo aconteció. Jesús fue herido en la cruz por nuestros pecados, tomó nuestra maldición, tomó toda enfermedad sobre su cuerpo, sobre ese madero, y vemos que por su llaga fuimos nosotros curados. Él fue herido, pero gloria a Dios, que murió y le tomó las llaves. Puedo decir esto, él vino a deshacer las obras del diablo. Le quitó las llaves del Hades y de la muerte al diablo. Ya lo despojó. Le quitó toda autoridad, lo despojó toda autoridad, dice la palabra. Y no es en el más allá, ahora, ya. Toda autoridad es de Jesús. Él dijo, toda autoridad se me daba en los cielos, en la tierra, toda autoridad en el nombre de Jesús. Pero fíjate que Jesús dice algo bien poderoso. Él delega su autoridad a quien, a la iglesia, a los redimidos, que somos nosotros los que hemos recibido a Jesucristo como Señor y Salvador. Toda autoridad se me daba. Y él dice, por tanto, vosotros id. Estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, en el nombre de Jesús, en la autoridad de Jesús. El segundo Adán, el Cristo, el Hijo de Dios, el enviado del Padre, el Verbo. Aleluya. Vemos que Él nos da esa autoridad. Él nos delega esa autoridad para que nosotros vayamos. Para que estemos escondidos detrás de una máscara y buscando que nos metan todas las vacunas que quieran. No. Para que vayas y creas y declares esta palabra de Dios. Dice, sanar los enfermos. Él dice, echar fuera demonios. Es que es tan poderoso realmente. Aleluya. Gracias, Padre amado. Cristo, el enviado, el ungido. Cristo en cada uno de nosotros los creyentes, la esperanza de toda gloria. ¿Estamos llamados a temer y estar escondidos como Eva cuando temió? No, ¿por qué? Porque no nos movemos por miedo, sino por una fuerte confianza. Nos movemos por fe andamos, por fe nos movemos. Aleluya, en el nombre de Jesús. No estamos en temor. ¿Por qué? Porque el perfecto amor, perfecto amor, Dios, echa fuera todo temor. En el nombre de Jesús. Y caminamos en una fuerte confianza. En el nombre poderoso de Jesús. Una fuerte confianza porque habitamos y moramos en Él y su palabra habita y mora en cada uno de nosotros. Por eso es el cuerpo de Cristo. Somos un cuerpo, el cuerpo de Cristo, cada creyente. Somos creyentes, cada uno que cree. Para el que cree todo le es posible. No es para que tú dependas de una mujer, dependas de un hombre, sino somos alimentados porque Dios ha constituido los 5 ministerios. Gloria a Dios. Le permanecemos un redil. Amén. Donde somos alimentados, donde crecemos espiritualmente. Amén. Gloria a Dios. Sí. Pero dependemos totalmente de Dios. Recibimos la palabra, somos alimentados, crecemos, pero sabemos que dependemos totalmente del Señor, nuestra comunión íntima con Dios, caminamos con Él, vivimos, nos levantamos, caminamos con el Señor, una comunión íntima con el Señor. Por eso es importante congregarnos, sí, es importante ser parte y ser fiel y ser parte de un redil, amén, claro que sí, yes. Vamos y nos alimentamos. La iglesia no es un club social, la iglesia es donde vamos a alimentarnos, donde nos reunimos, nos amamos los unos a los otros en el nombre de Jesús, donde el Señor nos habla, nos ministra, amén, donde le ministramos al Señor con alabanza y adoración, amén, donde le ministramos al Señor con el fruto de nuestra labor, de nuestro trabajo en el nombre de Jesús, con nuestros diezmos y nuestras ofrendas, amén, claro que sí, yes. Pero cuando usted sale de las puertas de ese edificio, de la casa de Dios, usted no deja de ser la iglesia. Usted es la iglesia. Aleluya. Usted es el creyente, usted es el reflejo, usted es la sal de la tierra. En el nombre de Jesús, usted es el reflejo de Jesús aquí en la tierra. Y puede que usted diga, ¿y cómo? Porque Cristo, el que resucitó a Jesucristo
de entre los muertos, vivifica tu cuerpo y vive dentro de ti. Entonces tenemos que aprender a cómo cedernos a Él. Entonces, ahí donde entra, oíd. Oíd lo que Él dice. Y dije todo lo de Adán y Eva porque no oyeron, tenían oídos, pero no obedecieron. Porque es oír y obedecer. Oír y obedecer. Hear and obey. Oír y obedecer. Isaías capítulo 1 nos dice algo bien poderoso y vamos a leerlo. Vamos a Isaías capítulo 1. Nos dice algo de oír y de obedecer, y luego vamos a Lucas capítulo 11. Mañana sábado estamos en la radio a las 3 de la tarde por la 90.1 FM, y si no estás aquí en Rochester, jazz901.org. En el nombre de Jesús. Isaías capítulo 1 verso 19 dice: si quieres y oyes, comerás el bien de la tierra. Y si no quisieres y fueres rebelde, serás consumido a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Aquí vemos que dice: si quieres y oyes, comerás el bien de la tierra. Cuando oyes y obedeces lo que Dios te dice, comes el bien de la tierra. Pero si no oyes, pues claro, no obedeces, o si oyes y no obedeces, vas a ser consumido. Estamos llamados a oír y a obedecer. Aquí lo dice: si quieres y oyeres, comerás el bien de la tierra. Hay personas que dicen: ay, estoy pasando la de Caín. Ok, ¿a quien mataste? Arrepiéntete en el nombre de Jesús. Dice que la maldición no viene sin causa. Y entonces le quieren atribuir todo a Dios, culpa de Dios. No, asume responsabilidad. Porque todo es siembra y cosecha. Lucas capítulo 11, mire lo que nos dice Lucas capítulo 11, verso 28. Lucas 11, verso 28 nos dice: y les dijo, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Bienaventurados son los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Y esa es la clave que estamos llamados cada uno de nosotros. Y por eso en el cafecito le compartimos la palabra del Señor. Oír y obedecer. Oír y obedecer lo que el Espíritu nos habla. Ahora, les mencioné ahorita de María. Quiero ir a Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1, donde María, cuando el ángel le habla y le dice, ¿verdad? Le da la instrucción de que ella es escogida para traer, ¿verdad? Es el canal para que Jesús sea formado. Mira lo que ella dice en el verso 38 del Evangelio según Lucas capítulo 1. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Vemos que cuando oímos la palabra del Señor, ¿cuál debe ser nuestra respuesta? Es: Señor, hágase conmigo conforme a tu voluntad, conforme a tu palabra, conforme a tu palabra, hágase conmigo. Oír y obedecer, oír y recibir, oír y hacer, amén, obedecer. Vemos que ella dice: hágase conmigo conforme a tu palabra, yo recibo tu palabra. Ahora, oídos para oír, y entonces vemos que es importante cuando oímos saber y realmente traerlo a la palabra del Señor. Se alinea con lo que escrito está. Ahí es que tú vas a saber si es de Dios, si se alinea con lo que escrito está, en el nombre de Jesús. Quiero leer unas cuantas escrituras rapidito. Lucas capítulo 9, verso 35. Lucas 9:35 nos dice la palabra del Señor. 9:35 dice: y vino una voz desde la nube que decía: este es mi hijo amado, a él oíd. ¿A quién vamos a oír? ¿A Fauci? No. ¿A quién vamos a oír? A lo que dice aquel y aquel, el profesional, el científico. Vamos a escuchar lo que dice Dios. Si las personas aplicaran lo que dice Dios
como han aplicado lo que han dicho en este año 2020, 2021, a Él oíd. ¿A qué vamos a oír? Vamos a oír a Dios. ¿Qué dice Dios? A Él oíd. Y una voz desde la nube que decía, y vino una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, a Él oíd. Vamos a oír lo que dice el Señor en el nombre de Jesús y vamos a hacerlo, vamos a obedecer en el nombre de Jesús. Quiero ir a Marcos capítulo 9. Vamos a Marcos 9. Y espero que estén anotando todas estas escrituras. Marcos 9, verso 7. Dice la palabra del Señor. Entonces vino una nube que les hizo sombra. Y desde la nube una voz que decía, este es mi Hijo amado, a Él oíd. Lo vimos según Lucas, ahora según Marcos. A Él oíd. ¿A quién vamos a oír? A Él. Y en el cafecito de ayer hablamos que Pedro reprendió, estaba corrigiendo a Jesús. No, no estamos llamados a reprender la autoridad. Jesús es la autoridad. Estamos llamados a oír y a recibir lo que Él nos dice en su palabra. Recibir lo que Él nos dice. Y por eso Pedro, es más, Jesús le dice a él, dice que se volteó, le da la espalda a Pedro y dice, échate, ¿verdad?, de delante de mí porque me eres tropiezo. Vemos que los reprende. Y si no escuchó el cafecito de ayer, escúchalo. Pero vemos que reprende porque realmente lo que Pedro estaba hablando no era lo que Dios, no había escuchado de parte de Dios. Había escuchado de otra fuente que no era Dios. Y no es fuente porque el maligno no tiene agua. Él está seco. Marcos capítulo 1, verso 11. Dice la palabra del Señor, y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. ¿Por qué? Porque Jesús fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús obediente. Jesús vino a revelarnos al Padre. Jesús, el Hijo de Dios, es más, Dios estaba en él, reconciliando el mundo consigo mismo. Amén, escrito está. Ahora quiero ir al Evangelio según Mateo, capítulo 17, el Evangelio según Mateo 17. Aleluya, aleluya. Somos espíritu, tenemos un alma, vivimos en un cuerpo. El Evangelio según Mateo, capítulo 17, verso 5. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a Él oíd. ¿A quién vamos a oír? A Jesús. ¿Y cómo lo oímos hoy? ¿Cómo Dios nos habla? Por su palabra y su Espíritu Santo. Y vemos que el Espíritu Santo y la palabra siempre están de acuerdo, concuerdan. Si tú oyes algo y tienes una revelación, pero no se alinea con lo que está escrito, no proviene de Dios. Deséchalo, es basura. No lo repitas como el papagayo. Cállate, búscalo, está escrito. Está en la palabra. Si está escrito y concuerda, edifica, consuela, levanta, amén. Pero si pues no es de Dios. Y vimos como Eva, se puede ver, ¿verdad?, el ejemplo de Eva, de que ella oyó algo, Pedro escuchó algo y no era Dios. Mateo capítulo 3, nosotros tenemos la palabra que podemos ver si concuerda. El Evangelio según Mateo capítulo 3, estoy hablando muy rápido. El Evangelio según Mateo capítulo 3, verso 17. Dice, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Amén. Vemos Jesús obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y estamos llamados a oír. Hay muchas escrituras y puede que este fin de semana usted lo pueda hacer en su tiempo a solas con Dios. Cuando hablas con Dios, estás estudiando la palabra. Vemos que hay muchas escrituras que nos habla el que tiene oídos para oír, oiga.
Si alguno tiene oídos para oír, que oiga. Sabemos que vamos a oír, vamos a ir al Señor, a Él oír, vamos a ir a Jesús, vamos a oír a Jesús. Con esta escritura vamos a cerrar el cafecito de hoy. Apocalipsis capítulo 2. Apocalipsis capítulo 2. Aleluya, aleluya, aleluya. Apocalipsis capítulo 2, verso 11. Dice la palabra del Señor: el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Aquí vemos, y estoy un poquito ronca hoy, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Escrito está, en el nombre poderoso de Jesús. Oídos para oír, en el nombre de Jesús, lo que nos dice nuestro Señor y nuestro Salvador. Y cuando oímos algo, lo traemos a la palabra del Señor. Aquí, si escrito está, amén. Si no está escrito y no se alinea con lo que escrito está, no se alinea con la voluntad del Padre, lo desechamos de Dios. En el nombre de Jesús, amén. Gloria al que vive para siempre. Gloria a Dios. Toma tiempo para hablar con Dios. Toma tiempo para estar en la palabra. Toma tiempo para oír y obedecer lo que Él nos instruye en su palabra. Amén. Ese es el cafecito de hoy. Les amo en gran manera. Jesucristo es el Señor. Si no le has dado like a nuestro Facebook, dele like. Si no te has suscrito a nuestro canal, suscríbete en el nombre poderoso de Jesús. También mañana sábado a las 3 de la tarde nuestro programa en vivo por jazz901.org, en vivo de 3 a 4 de la tarde los sábados en el nombre de Jesús. Les amo en gran manera. Bendecidos.